Yo no creo que haya antiargentinismo. Si tú lo que se le dice al equipo argentino te lo tomas como una ofensa nacional, el problema es tuyo. Currante que va al laburo sin meterse con nadie y que tiene 2 pibes y a su vieja a la que quiere mucho. ¿Quién va a odiar a ese tipo? Dice FG Mundino, el antiargentinismo que resurge es parte de un fenómeno cíclico. ¿Por qué el odio hacia ciertos países o grupos reaparece periódicamente? Yo no creo que haya antiargentinismo. Pero vamos, ni de lejos, no creo que haya antiargentinismo. ¿Puedes estar en contra de la selección de Argentina de fútbol? Sí. Pero eso no quiere decir estar en contra de la Argentina o de los millones y millones de argentinos que la habitan. Yo no he visto ese antiargentinismo. Siento que es una especie de coartada de por qué no les gusta que haya dado la impresión de que los árbitros han favorecido brutalmente a Argentina al principio del Mundial. La arrogancia de unos cuantos argentinos, gente de influencers, gente de los medios de verdad de la Argentina, periodistas, comentaristas, analistas de fútbol, de cómo Argentina era, bueno, el mejor equipo que había existido a lo largo de toda la historia, y España no era nada, y Inglaterra no era nada, y nadie era nada, todos eran basura, e insultando a otros. Chico, ¿qué quieres? Si tú te pones en la Plaza Mayor de Madrid y a la gente que sale por las ventanas les empieza a gritar españoles, hijos de puta, joder, no estás haciendo lo que se llama realmente una labor diplomática en favor de la hermandad entre los pueblos. ¿Que es una hinchada enfermiza? Sí, como los hooligans británicos. A los hooligans británicos también se les detesta. Y los que se tiran desde un tercer piso a la piscina, el balconing, en los lugares turísticos españoles. Sí, se les detesta a esos, pero no a todos los ingleses. Yo creo que allí, yo lo vi muy claramente con un comentarista. Un comentarista que se quejaba de que odiaban a los que decían que los argentinos eran delincuentes, porque el periódico The Telegraph dijo, España 1, delincuente 0. Y este dijo, han llamado delincuentes a todos los argentinos. No, papá, nadie hizo eso. Cálmale a tu paranoia. Lo que se dijo es que gente como Enzo, gente como Paredes, gente como Tiago, gente como el ratón Ayala, gente como Leandro, es el mismo, sí, actuaron como verdaderos macarras en el partido. Esos, definitivamente, son, para mí, por ejemplo, la entrada de Enzo a Cubarsí no es de roja. Es de que entre la policía, lo esposa y se lo lleve. Porque puede acabar con la carrera de un chico de 19 años. Una carrera futbolística que está comenzando. Entonces, si tú lo que se le dice al equipo argentino te lo tomas como una ofensa nacional, el problema es tuyo. No hay tal antiargentinismo. Y mira, ayer veía yo y lo subió el propio chico, un argentino con su camiseta de Argentina el día de la final. Y va por la calle y se encuentra la gente que está celebrando y le dicen, te ganamos. Sí, sí, hombre, felicidades, enhorabuena. Sí, enhorabuena, no, mira, ven, tómate una cerveza. La gente lo recibía bien. Ahora, había otro que en el metro se quería cruzar la vía para golpear a unos chicos que estaban celebrando el campeonato con la bandera de España. Ese es un loco y probablemente un delincuente. El otro chico que anda con su camiseta argentina y dice, perdimos, ni modo, que el fútbol se gana y se pierde. Nadie le dijo nada. Tú pregúntame qué le hubiera pasado a alguien con su paño, con la bandera española en Buenos Aires. Entonces, yo creo que se exageró mucho y el hecho de que haya cierta antipatía en algunas sociedades que han conocido a muchos argentinos y que los consideran un tanto arrogantes, por decirlo de manera suave, no quiere decir que uno sea antiargentino, simple y sencillamente sabe que bueno, son características que algunos, no todos los argentinos, algunos argentinos tienen y son muy notables, muy notorias. Pero antiargentinismo,
No, yo voy contra mi ley, pero eso no quiere decir que vaya yo contra cualquier currante que va al laburo sin meterse con nadie y que tiene 2 pibes y a su vieja a la que quiere mucho. No, no, ¿quién va a odiar a ese tipo? Nadie. Bájenle, ¿verdad? Bájenle. El odio hacia ciertos países o grupos reaparece sobre todo por parte de grupos minúsculos, radicales y extremistas. Pero en el caso de Argentina no creo que haya pasado eso en ningún momento. No es lo mismo que el ataque contra todos los inmigrantes que se hizo por parte, por ejemplo, de una de las bestias de la ultraderecha española, Javier Negre, contra Lamine Yamal, ¿no? Contra Lamine Yamal y su hermano, llamando a Lamine Yamal marroquí cuando nació en Barcelona. Eso es otra cosa. Pero no, creo que se han protegido del enfrentamiento a la realidad. Mira, jugamos mal y perdimos, que debería ser lo más sencillo del mundo porque a todo el mundo le ha pasado, pero que no lo quieren asumir algunos, ¿no? Entonces, ay, somos las víctimas, soy la víctima, que no sois las víctimas de nada. En México me gusta mucho el argentino, los artistas, los restaurantes, los escritores, que sí, pero en todo el mundo. Tengo amigos argentinos aquí, tengo amigos en México. A ver, a mí me tocó todo el exilio argentino por el golpe de Estado de Videla, ¿no? Y entonces, pues, muchísimos amigos argentinos, escritores, pintores, tapicistas, editores, actores, gente muy buena. Músicos, montones. Me tocó recibir a Horacio Guaraní cuando llegó a México, por ejemplo, ¿no? No es que eso de que odian a los argentinos, yo no sé de dónde lo sacan. ¿Qué opino del gesto de los argentinos al dar la espalda a la premiación? Que me pareció una falta de respeto, perder el decoro, perder los papeles de mala manera. Igual que Francia hace 4 años los perdió cuando se salió de la cancha después de recibir las medallas de plata sin quedarse a celebrar el campeonato de Argentina. Porque alguien, y no sé si está por aquí Antonella, es argentina, y me lo comentó. Dice, bueno, pero lo mismo, ¿qué tal lo que hizo Francia? Nadie lo menciona. Y digo, ¿cómo no lo va a mencionar? Todos nos acordamos y señalamos a Mbappé diciéndole, pero ¿cómo tú como capitán de la selección no controlas a los demás? Y les dicen, no, ustedes tienen que estar presentes para celebrar al campeón. Y Francia se fue y nos acordamos de ello hoy, 4 años después. Dentro de 4 años nos vamos a acordar de la espalda de Argentina, ni modo.